El fantasma de la biblioteca. Era una noche oscura y tormentosa en la ciudad de Querétaro, México. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de mi habitación en la universidad, creando un ambiente que parecía sacado de una película de terror. Estaba en mi tercer año de estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro, una institución prestigiosa, conocida no solo por su excelencia académica, sino también por su rica historia. En el corazón de esta universidad se encontraba una biblioteca antigua, un lugar donde pasaba horas sumergido en libros, buscando refugio del mundo exterior. Era el 12 de octubre de 2023, una fecha que jamás olvidaré. Había estado estudiando para un examen de literatura y decidí que la biblioteca sería el lugar perfecto para concentrarme. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornaba más inquietante. La biblioteca, con sus estanterías altas y polvorientas, parecía cobrar vida bajo la tenue luz de las lámparas. Apenas había otros estudiantes. Solo el eco de mis pasos resonaba en el silencio, un silencio que se sentía casi pesado. Mientras buscaba un libro en la sección de clásicos, noté algo extraño. Una figura vestida con una larga falda de época y un chal de encaje se deslizaba entre las estanterías. Me detuve en seco. La figura se volvió hacia mí, y aunque su rostro estaba en sombras, sentí una profunda tristeza emanando de ella. En un instante, desapareció detrás de un estante, como un susurro en el viento. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que quizás había sido un espejismo, el resultado de pasar demasiado tiempo estudiando. Sin embargo, al salir de la biblioteca aquella noche, escuché a otros estudiantes hablando sobre la misma figura. Algunos afirmaban que era el espíritu de una antigua bibliotecaria, que había dedicado su vida a cuidar de los libros y de los estudiantes. Según la leyenda, había fallecido en el mismo edificio en el que había trabajado durante décadas. La curiosidad me invadió y decidí investigar más sobre esta misteriosa bibliotecaria. A medida que pasaron los días, la historia de la bibliotecaria comenzó a tomar forma. Descubrí que se llamaba Doña Clara, una mujer que había llegado a la universidad en 1952. Se decía que era apasionada por la literatura y que su dedicación a la biblioteca era incuestionable. La leyenda contaba que una noche, mientras organizaba algunos libros, sufrió un infarto y murió en su oficina, rodeada de sus amados textos. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado entre las estanterías, cuidando de los estudiantes y de los libros que tanto amaba. Intrigado, decidí que debía conocer más sobre la historia de Doña Clara. Pasé horas en la biblioteca, buscando archivos y documentos antiguos. Hablé con algunos profesores que recordaban vagamente a la bibliotecaria. Todos coincidían en que Doña Clara había sido una figura excepcional, una mujer con un amor profundo por la literatura y un compromiso inquebrantable con la educación. A medida que me sumergía en su historia, una extraña conexión comenzó a formarse entre nosotros. Una noche, mientras revisaba unos archivos en una sección poco iluminada de la biblioteca, sentí una brisa fría que atravesó el aire. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. La sensación de ser observado me invadió, y antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro suave, casi como un eco lejano. «Ayúdanos», decía la voz, y aunque no podía ver a nadie, sentí que provenía de un lugar profundo en mi interior. De repente, la luz parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. En la penumbra, vi una sombra moverse entre los estantes, guiándome hacia un rincón olvidado de la biblioteca. Con cada paso que daba, la sensación de que alguien estaba a mi lado se hacía más intensa. Al llegar al rincón, descubrí un viejo libro cubierto de polvo. Su lomo estaba desgastado, y al abrirlo encontré un diario. Las páginas estaban llenas de la escritura de Doña Clara. En cada línea, sentí su pasión por la literatura y su deseo de ayudar a los estudiantes. Sin embargo, también había notas sobre una serie de eventos extraños que habían ocurrido en la biblioteca desde su fallecimiento. Había menciones de libros que desaparecían, susurros en la oscuridad y sombras que parecían cobrar vida. Decidí que debía compartir esta información con mis compañeros. La noche del 31 de octubre, organizamos una reunión en la biblioteca. La atmósfera estaba cargada de emoción y miedo.
Algunos estudiantes estaban ansiosos por escuchar la historia de Doña Clara, mientras que otros mostraban escepticismo. Comencé a relatar lo que había descubierto, y a medida que lo hacía, la tensión en el aire se volvía palpable. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento helado recorrió el recinto. Los murmullos se apagaron y en un instante todos estábamos en silencio, mirando hacia los estantes. La figura de Doña Clara apareció, su rostro aún envuelto en sombras, pero esta vez su expresión era más clara. Parecía angustiada, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, mi voz temblando. La figura se acercó lentamente, y en ese instante sentí una oleada de emociones: tristeza, amor, desesperación. Era como si estuviera implorando nuestra ayuda. En ese momento, comprendí que Doña Clara no estaba atrapada. Estaba cuidando de la biblioteca, de sus libros y de nosotros, los estudiantes. Pero había algo más, algo que necesitaba ser resuelto. Con un impulso, le pedí que nos guiara, que nos mostrara cómo podríamos ayudarla. La figura asintió, y en un susurro que resonó en nuestras mentes, nos dio la instrucción: debéis devolver los libros que han sido olvidados, aquellos que han sido maltratados o desechados. Solo así podré descansar en paz. Sin dudarlo, decidimos actuar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a buscar los libros olvidados. Algunos de ellos estaban en el fondo de estanterías, cubiertos de polvo y telarañas. Otros habían sido colocados en la sección de libros perdidos. Trabajamos toda la noche, y a medida que encontrábamos los libros, los colocábamos en una mesa central de la biblioteca. A medida que la luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas, la figura de Doña Clara apareció una vez más. Esta vez, su rostro brillaba con una luz suave, y la tristeza en sus ojos había desaparecido. «Gracias», dijo con una voz que resonaba como un eco en nuestros corazones. «Ahora puedo descansar». Con una última mirada, se desvaneció en una nube de luz. Desde aquella noche, la biblioteca cambió. Los estudiantes comenzaron a cuidar mejor de los libros, y la figura de Doña Clara dejó de aparecer. Sin embargo, su presencia se sentía en cada rincón, en cada página, como una bendición que seguía inspirando a todos los que cruzaban las puertas de aquel lugar sagrado. Aunque nunca volví a ver a Doña Clara, su historia continuó viva entre nosotros. En cada rincón de la biblioteca, en cada libro que abrimos, sentíamos su amor por la literatura y su deseo de que los estudiantes fueran siempre fieles a su pasión por el conocimiento. La biblioteca, una vez un lugar de misterio y oscuridad, se había transformado en un refugio de luz y sabiduría. A lo largo de mis años en la universidad, aprendí que el verdadero espíritu de la biblioteca no era solo el de Doña Clara, sino el de todos aquellos que habían dedicado su vida al conocimiento y la educación. Su legado seguía vivo, y yo, como un humilde estudiante, me convertí en un guardián de esa historia, recordando siempre que, a veces, los fantasmas de nuestro pasado son aquellos que nos guían hacia nuestro futuro. La experiencia en la biblioteca me enseñó que, aunque la muerte puede separar a los seres queridos, el amor por la literatura y el conocimiento puede unir a las almas a través del tiempo y el espacio. Cada vez que entro en una biblioteca, siento la conexión con Doña Clara y todos los que han pasado por allí, y me esfuerzo por honrar su memoria y su pasión por la enseñanza. La noche del 31 de octubre se convirtió en una tradición. Cada año, los estudiantes se reunían en la biblioteca para recordar a Doña Clara, contar historias y compartir su amor por la literatura. Era una celebración del conocimiento, un homenaje a todos los que habían dedicado sus vidas a la educación. Así, la historia del fantasma de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Querétaro se transformó en una leyenda viva, un recordatorio de que la pasión por el aprendizaje nunca muere y que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía hacia el conocimiento y la verdad.